Hablar de él es hablar de principios y caminos rectos. Nosotros necesitamos entendernos a nosotros mismos primero para poder cambiarnos. El cambio nuestro comienza desde adentro. Un estudioso incansable que, tal vez por accidente, terminó haciendo del humor su medio de expresión. Dicen que vale la pena vivir como si la muerte acechara, pero también aprender como si no fuésemos a morir nunca. Y en ese sentido puede que él sea uno de los hombres más incansables y estudiosos de la escena contemporánea. Su búsqueda espiritual lo ha llevado a estudiar teología y filosofía, pero el sentido social lo convirtió en licenciado en ciencias políticas. La pasión por la historia le ha hecho repasarla con entrega absoluta, y la imperiosa necesidad de un poco de justicia lo llevó también a realizar estudios de derecho. Entre carreras conclusas e inconclusas, como por cosas del destino, llegó el humor a su vida para instalarse, y desde ahí puede plantear a carcajadas las verdades más incómodas, pero más necesarias. El cambio del país nace de adentro y se construye. Durante 10 años fue guionista y actor de la Radio Rochela, una cita obligada de los lunes en la cual, entre parodias y chistes, se hacía protesta y se hacía país. Porque la risa es casi un truco de supervivencia, es bálsamo para la vida cuando se pone agridulce y es también sinónimo de suspicacia, pues cierto es que no hay hombre más astuto que ese que puede reírse de sí mismo. De eso y más se trata su historia, la historia de un niño inmigrante que cruzó el territorio europeo para encontrar en Venezuela su propio hogar, un hogar por el que vale la pena conservar la fe, aunque nos quite el sueño. Hoy hemos venido a conocerlo en íntimo. Él es Laureano Márquez. Gracias, Rocío, qué bella, qué amable, qué generosa siempre, qué alma tan bonita la tuya. ¿Y la tuya? No, eso... más la tuya. Ay, no, entonces vamos a empezar peleando. No, gracias por aceptar la invitación, por sentarte acá a conversar con nosotros. Yo justamente venía pensando eso que tú dices, que los seres humanos tenemos 3 edades o 3 etapas, sí. Que es juventud, madurez y luego qué bien te ves. Qué bien te ves. ¿En cuál estás? Yo creo que ya estoy en... Bueno, no, yo creo que todavía estoy en la madurez. ¿Estás en madurez? Sí, qué bien te ves es la más larga. La madurez es una etapa muy buena de la vida. Es donde se decantan las cosas y tú empiezas a pensar qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Realmente uno tiene que andar ligero de equipaje. Entonces uno hasta agradece que la vida no te haya hecho multimillonario porque es más liviano todo. Fíjate que eso que me estás comentando me hace recordar el discurso de Steve Jobs cuando decía que en la vida tenemos que aprender a hilar, a conectar puntos, pero no se pueden conectar hacia el futuro. Hay que hacerlo hacia el pasado, porque en el momento que se presentan las circunstancias difícilmente entendemos por qué están allí. Luego, claro, con el tiempo es que logramos hilar puntos. Hoy por hoy, tú has logrado hilar los puntos de tu vida, Laureano, una vida que comenzó, francamente, nada fácil. Sí, bueno, Rocío, algunos puntos los he hilado. Lo que pasa es que uno mismo no conoce su propia vida como quisiera, porque como uno es sujeto y objeto de su propia observación, uno no puede mirarse como a la distancia. Fíjate que fácil se le hace a uno ver la vida de los otros y los errores de los otros, muy fácilmente. Uno no tiene esa facilidad con uno mismo porque uno es muy indulgente a veces con las fallas y muy engreído con los aciertos, y eso distorsiona un poco. Pero he atado algunos cabos. Mi trabajo y mi vida ha tenido que ver primero con el humor, con llevarle a mi pueblo humor y que ese humor también le ayude a pensarse un poquito y a entender qué compromisos debe asumir para construir una Venezuela hermosa. Mi sueño es que lo que uno hace en el escenario se transforme en la gente en deseos de hacer un país, construir un país que se parezca al que sueña, que la práctica represente tus sueños, porque a veces uno sueña un país y practica otro que es contrario al que uno sueña. Eso hay que conciliarlo y hacia eso quiero ir. Cuando dices mi pueblo, evidentemente estás no es demagógico, de Venezuela. No. Claro. Porque además no tiene esa connotación, pero hablas de el pueblo que es el que está sembrado en tus mejores formas de sentir, claro, aunque no es el que te vio nacer, porque naciste en Tenerife. Yo nací en Tenerife, soy español de nacimiento y venezolano de corazón y de adopción. Un 4 de julio, además el día de la independencia de Estados Unidos. Yo creo que por eso
Sí. Es que no te quieren. Por eso es que no me quieren. Y por eso es que, no sé, levantan muros Claro. para impedir mi... Pero tú no pediste nacer ese día. No, yo no pedí nacer. De hecho, yo nací en un lugar tan recóndito que mi mamá contaba que llegó, en esa época no había ni siquiera doctores, sino había una cosa que existía en Canarias en esa época que se llamaban practicantes. El practicante era como una especie de enfermero que atendía en los pueblitos, yo nací en un pueblito, atendía a la gente pobre. Y entonces cuando el practicante llegó a donde estaba la casa de mi mamá, que había que caminar mucho y en una pendiente muy fuerte, el practicante dijo, si no nace hoy, yo no vuelvo a subir para acá, entonces vamos a tratar de que nazca hoy. Entonces como que le puso una inyección a mi mamá que aceleraba el parto o algo así. Yo estaba para nacer el 5 de julio, que habría sido perfecto, Claro. pero nací el 4 de julio a las 11:30 de la noche, según me dice mi mamá. Pero naciste el día de San Laureano. Sí. De allí tu nombre, Sí. que comentábamos antes de empezar la entrevista, Así que no es. es muy común. No. ¿Tú eres devoto de San Laureano? Bueno, no tanto. Laureano fue un mártir que fue obispo de Sevilla y que fue decapitado. Laureano siempre me recuerda que no hay que perder la cabeza en ningún momento y que, como decían, creo que fue los partidarios de Pérez Jiménez en el día 23 de enero, que alguien le dijo a Pérez Jiménez, general, pescuezo no retoña. Es verdad. Sí, entonces San Laureano es ese santo mártir de Sevilla. Bueno, uno fácilmente imagina que en tu casa había un sentimiento, una devoción católica, ¿no? Porque Sí, si sí, no, sí. ¿por qué razón iba tu madre a ponerte ese nombre? ¿Fue ella o fue papá? No, fue mi mamá porque mi papá estaba ausente y cuando Se había venido a ya Venezuela. estaba en Venezuela mi papá. Mi papá está aquí, yo nací allá, pero eso tiene explicación, que no deja en mal a mi mamá. Mi papá viajó, mi mamá quedó embarazada y él se regresó a Venezuela. Entonces se estilaba en esa época en España usar los nombres del santoral. La iglesia, yo no sé si la iglesia lo exigía, creo que no, pero era muy común ponerle el día del santo. Y entonces me puso el día del santo más el nombre de mi papá. Yo tengo dos nombres. A quien no viste durante mucho tiempo, porque Sí. algo que me llama poderosamente la atención de tu historia es que siendo un niño Sí. europeo, viviste un momento de posguerra y en una situación tan precaria, en una historia familiar tan complicada, que tú tenías un sueño, que era emigrar, irte Sí. a un país llamado Venezuela. Hoy luce sinceramente distante, luce imposible que eso suceda, pero a Sí. ti te pasó. ¿Por qué Sí. tú soñabas con Venezuela, Laureano? Bueno, porque es que mi papá, o sea, bueno, yo no conocí a mi papá sino hasta los 7 años. Mi papá estaba en Venezuela y de Venezuela mi papá enviaba baúles de café. Y entonces en esos baúles, café crudo, lo ponía así en baúles, iba en barco y entonces él metía cosas. Por ejemplo, metía lata de una bebida chocolatada con un niñito desnudo. El toddy, el toddy. El toddy. Ah, ¿cómo sabía? Yo pensaba que no podía hacer publicidad. Metía un café que tiene 2 abisinias en la portada. Y metía cosas y metía vasos para mi mamá, copas y juguetes para nosotros. Era una situación muy precaria que había allá. Cuando llegaba ese baúl, yo escarbaba en él y encontraba como tesoros y cosas para mí. Y entonces yo decía, ¿de dónde viene esto? Tiene que ser un lugar increíble. Pero además era el lugar donde estaba mi papá, donde yo escribía cartas, de donde se hablaba leyendas. Toda esa expectativa sobre Venezuela, cuando pisas esta tierra, Ujú. ¿se aproximó a lo que te habías creado en tu imaginación Sí. o fue en absoluto diferente? Bueno, fue mucho más de lo que mi imaginación pensó. Para mí venir a Venezuela y también para mi papá como inmigrante fue pasar del cuarto mundo al primer mundo. Fue conocer bueno, desde el cepillo de dientes, la crema de dientes, cosas como el papel toalé. O sea, nuestra comida era muy rudimentaria en el pueblo donde yo nací. Entonces pasé a conocer una Venezuela en la que había abundancia, en la que había comida, en la que uno compraba cosas, una Venezuela en la que, bueno, había odontólogos, había médicos cercanos y no un practicante que iba a practicar contigo. Entonces fue como deslumbrante. Tengo la sensación, no sé si equivocada, de que tuviste una niñez triste, de que tuviste una niñez en la cual te tocó comprender cosas que los niños generalmente no tienen por qué entender, como por ejemplo, por qué no llegaba el niño Jesús,
porque vaya, ya lo has contado, le robaste el niño Jesús Sí. al pesebre de tu tía Sí. con la intención de que bajo secuestro Sí. llegaran necesariamente Sí. los regalos Y le puso a un tu mensaje a casa. la Virgen María, si quieres volver a ver A vivo tu a hijo. tu hijo. No, bueno, es que resulta también que en España no llega el niño Jesús, sino los Reyes Magos. Y bueno, las Navidades y los Reyes Magos en particular eran muy pobres, era una cosa que era muy limitada. Claro. Sí. De modo que te tocó madurar antes de tiempo y valorar doblemente las pequeñas cosas que la vida te iba dando, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de todo, bueno, hacíamos las cosas de los niños, mira, una rueda y un gancho, y uno le iba rodando, o con un palito iba rodando, una rueda, un pedazo de rueda vieja, de una carretilla, de cualquier cosa. Ese era un juego nuestro. Ya nos toca ir a la pausa y tenemos una etiqueta esta noche, como siempre, es Laureano en íntimo. Estás muy presente en las redes sociales todo el tiempo, allí compartiendo reflexiones, críticas, quejas, protestas y todo lo que se te ocurra, Laureano. Voy a dejar esta parte del programa con una idea al aire, porque la verdad que me sorprendió gratamente, guardando las distancias y la admiración que te tengo, saber que coincidimos en un poema, que es Reír llorando, ¿no? Que para mí es como, es un precepto de vida, ¿no? Sí. Porque viendo a Garrida, actor de la Inglaterra, al pueblo, al aplaudirle le decía, eres decía, el más gracioso de la tierra, y el más feliz, y el cómico reía. Y por dentro estaba destrozado. Sí, así y tú es. has dicho que los humoristas son seres sumamente tristes. Sí, sí. ¿Por qué razón? No hay tiempo de contarlo ahora, pero después de la pausa, Muy bien. Laureano en íntimo, eso y más. El humorista opera el cambio de la tristeza en risa. O sea, este momento, por ejemplo, que vive Venezuela es un momento sumamente triste, sumamente doloroso. Hacer humor en estos tiempos es difícil. Es difícil.